Me convocaste para conversar y recordar el 75 aniversario del hoy Colegio Secundario Brigadier General Pedro Ferré, otrora Liceo Nacional de Señoritas Brigadier General Pedro Ferré. En realidad, tarea muy difícil, que me conmueve mucho y me emociona porque mi tarea en esa institución colmó mis expectativas como persona primero, como docente, como persona pública, como funcionaria. Y entonces no resulta fácil. Desde ya que mi testimonio va a ser totalmente subjetivo y así debe tomarlo, porque no puedo hablar sino desde mi experiencia, mis vivencias, mi corazón, también mi reflexión. El liceo nació, y eso es muy conocido, hace 75 años, en un principio como anexo de la Escuela Normal Nacional, Dr. Juan Pujol, y luego en abril de hace 75 años se independizó. Muchas personas, muchos profesores, como la profesora Díaz de Vivar, no podríamos nombrarlo a todos, marcaron hito realmente y gestaron un establecimiento educativo que pudo recibir estratos sociales distintos y que por lo tanto convocó a muchas personas a ejercitar el derecho a la educación, que cada vez iba siendo más demandado y más justamente ampliado. En realidad compartía edificio con la escuela normal durante el turno tarde, la mitad del ala izquierda, pero el crecimiento del liceo como institución se trabó en tener como institución nacional una planta funcional muy completa, hasta con delegado administrativo que sería llamado tesorero, pero solamente con 13 divisiones. Un impedimento que no solo desfavorecía al liceo, sino también a la escuela normal, que tampoco podía crecer. En ese momento nosotros planteamos un cierre como el que existe ahora. Digo nosotros, con la señora que fue mi compañera de lucha, de Pérez Ruiz, que era la directora de la escuela. Planteamos un cierre de lo que era la recoba de la parte trasera del normal para poder abrir ahí aulas y gabinetes especiales. Pero las señoritas de otrora que defendían lo que era el Paseo de los Enamorados y tradicionalmente reconocido, impidieron el avance, cuando después fue aprovechado por la escuela normal y cerrado inteligentemente, respetando todas las características edilicias, sin que prácticamente se note que hubo ahí una reforma tan sustancial como haberse privado de la recoba. Para nosotros fue un imposible, era como romper la tradición de la escuela normal, y eso al liceo indudablemente no le estaba permitido. Bueno, pero seguimos en la lucha y yo quiero hablar de esto, de la etapa de mi gestión. Yo trabajé al principio muy poco tiempo y me convocaron de la Escuela de Comercio
para un tiempo completo, me fui, pero cuando se creó el primer cargo de vicerrector en el liceo, yo era la candidata por la lista de mérito de la Junta de Clasificaciones y dejé un tiempo completo de 36 horas por 24 horas de ejercicio como vicerrectora. Con esto te quiero decir que ansiaba trabajar en esa escuela y en ese momento a lo mejor uno se podía dar el lujo de renunciar a determinado monto monetario de sueldo de retribución para poder trabajar en pos de algo, porque de 36 horas a 24 indudablemente se notó y mucho. Bueno, en Buenos Aires fue nombrada una antropóloga muy famosa llamada Beatriz Santiago, que hizo lo que muy pocos directores, ella fue la primera, muy pocos directores nacionales hicieron, recorrer el país y salir de la oficina de Buenos Aires. Hizo así una reunión de rectores y vicerrectores de todo el NEA en el Colegio Nacional de Resistencia. Nosotros concurrimos con el profesor Espada, que era en ese momento el rector de la escuela normal. Bueno, en ese momento se estaba analizando la necesidad de cubrir la demanda de matrícula de Corrientes, y que había que crear otra escuela. Y bueno, como se describe o como le enseñamos los de las ciencias económicas a nuestros alumnos, se prendió la lamparita de la idea, ¿no? Una idea que después no pudo haber sido realizada si no hubiéramos conformado un sólido equipo para llevar adelante lo que programamos. Pero que en ese instante fue mía, en la reunión, y cuando dije, ¿por qué crear una escuela cuando nosotros tenemos una planta funcional para atender muchísimas divisiones y tenemos solo 7 y no podemos crecer? Entonces la directora me miró y me dijo, conseguí un edificio, te abro un anexo y de esa manera creamos la matrícula con mucho menos gasto, porque abrimos sin el gasto de la planta funcional. Fue muy interesante y muy cómico, esto es anecdotario, ¿no? A pesar de que nos queríamos tanto y después nos reuníamos y nos acordábamos de esto. Lo que yo le conté a ella, que la escuela normal se mantenía todavía como escuela de señorita, es casi reproducible. Lo que me contestó, a lo mejor si esto vos lo vas a publicar, molesta la palabra que me contestó, entonces no la voy a decir, pero dijo que era un retraso realmente muy importante y que nosotros íbamos a tener que recibir varones y que la escuela normal también iba a tener que recibir varones. A lo cual el profesor Espada, que en paz descanse, se enojó mucho porque decía que los baños no estaban preparados para recibir varones. Razón por la cual yo me disgusté mucho y delante de todos los rectores le pregunté si él en su baño de su casa necesitaba magisterio para ir al baño, y me dijo no. Bueno, le digo, entonces la escuela se puede habilitar con 2 o 3 baños, tiene muchas baterías. Y se enojó mucho por esta respuesta, porque provocó la risa de todos los rectores, y la consecuencia fue que se volvió a Corrientes y nos dejó plantadas, no teníamos en qué volver la señora de Pérez Ruiz y yo. Pero volvimos durante todo el verano, a todos los que vinieron, los llevábamos a Paso de la Patria, los convencíamos, hacíamos comer dorado, miramos muchísimas casas. La primera casa que casi se alquila para la fundación de la creación del anexo fue una clínica que está exactamente en Pellegrini, donde desemboca, ahora no sé si es clínica, entonces desemboca en la calle Jujuy. Pero vinieron los arquitectos y dijeron que los espacios eran muy reducidos y que la resonancia iba a impedir el razonamiento y iba a molestar mucho en los aprendizajes. Hasta que entonces se logró alquilar
durante muchísimos años una casa en la calle Junín, 6565. Y bueno, pero ¿con qué matrícula? Fui a hablar a la Escuela de Comercio, que tenía un excedente de 400 alumnos, y hablé con los padres y le dije que si nos creían, nos invitamos a una reunión y mantenían la matrícula y firmaban, nos iban a crear 4 o 5 divisiones para primer año. Y bueno, hubo padres que creyeron y mantuvimos una matrícula. Mirá, si la memoria no me falla, es de casi 300 alumnos que esperaron hasta marzo sin tener ubicación, y se alquiló el edificio, pero hubo que adecuarlo porque era una maternidad y había sido primero un residencial, una maternidad. Hubo que tirar baños abajo, paredes para de 2 habitaciones hacer un aula. ¿Y quiénes hicieron eso? Fue un proyecto que prendió en la comunidad y por eso fue tan exitoso y tan amado el edificio por los chicos que fueron los primeros del anexo, y se abrieron 4 divisiones de primer año. En ese momento la invité a Matilde Cabrera, que no la puedo dejar de nombrar, a que viniera a trabajar la parte comercial, porque dijimos que iba a ser comercial el anexo, con un gabinete de contabilidad que no tenía ni siquiera en la Escuela de Comercio. Y bueno, ella también abandonó su tiempo completo de la Escuela de Comercio y, arriesgando toda su carrera, hubiera sido directora muchísimo tiempo antes, si no se hubiera venido con nosotros, se vino. Y bueno, al principio no terminábamos de arreglarlos. Hubo padres que voltearon paredes, gobernantes que nos dieron, obreros, prefectura que nos ayudó muchísimo también, una cantidad de profesores que se aunaron, la gente de una organización no gubernamental, Conciencia, la señora Enrique de Gómez, que no recuerdo exactamente bien cómo se llamaba, había hecho talleres con las chicas del liceo y ella fue la presidenta de la cooperadora, con una profesora que fue después nuestra de francés y que lamentablemente ella murió muy joven. Bueno, hubo así un movimiento comunitario de trabajo no retribuido monetariamente, que logró armar de ese lugar un lugar habitable para la escuela y confortable, con un patio, con plantas, con una posibilidad de comunicación que en otras escuelas no tenía. No soy partidaria de las escuelas monstruos que tenemos ahora, ni siquiera de la cantidad de divisiones que tiene hoy día el liceo. No era nuestra, le seguimos diciendo liceo cariñosamente. Y así nació. Y así la primera promoción, a mí me tocó irme a Salta, no terminado el primer año todavía, pero volví antes de que se recibieran. La primera promoción fue muy, muy hermosa. Lo que pasa es que la primera promoción amó tanto ese lugar, como lo amaron los profesores que ahí trabajaban. Porque era un compromiso de mejorar la educación, de mejorar las modalidades de trabajo, de crear lo que ahora parece novedoso, formatos nuevos, tipo talleres, formales, sin cumplir tantas formalidades de estructuración de una clase. Estuvimos diseñando, teníamos ocupación de las horas libres, es decir, un montón de proyectos que fueron novedosos mucho tiempo después, pero que ahí nosotros los iniciamos, los practicamos. Y los chicos que dejaban quinto año venían a recibir a los que entraban en primero para decirles cómo tenían que cuidarlo, cómo tenían que regar las plantas, cómo tenían que hacer sus fiestas de los fines de semana en ese lugar, cómo se mantenía, cómo se pintaba con los recursos que los propios alumnos buscaban. Esa es una demostración histórica de lo que no hacemos hoy y que realmente deberíamos recuperar. De un trabajo, realmente de una gestión participativa, con autoridad, no autoritarismo, porque yo soy tan grandota que siempre me dicen, tenés una voz autoritaria. No, yo no soy autoritaria. A mí si me convencían, me convencían. Y no les costaba más que argumentar, conversarme.
Es decir, que era la no negación de la autoridad real que se necesita tener, y que la tenían también profesores como Graciela Goñalón, profesores como Alejandra Seward, es decir, y que trabajaban con los alumnos de una manera, había un respeto por la sapiencia, por la autoridad sapiencial y por la dedicación, realmente invalorable. Ahí entró, yo decía, ¿cómo te voy a tomar si sos una criatura? Julio Fernández. Era un niño, tenía 18 años, no sé si tenía cumplido los 18 años, a dar mecanografía. Y hoy es uno de los profesores más queridos por los alumnos. Yo tenía terror, primero, ahora somos grandes amigos, por supuesto. Pero terror, ¿por qué? Porque tengo una voz grande, porque soy apasionada por hablar. Y bueno, he vivido el karma de decir que se diga que soy autoritaria, pero tengo, después de mucha reflexión, el convencimiento de que no lo he sido. Y que las cosas deben ser guiadas y que la autoridad real debe existir, pero debe ser democrática y participativa. Y que este proyecto fue participativo con los padres. Los padres venían a cuidar, a limpiar, a pintar. Es decir, que cuando se convoca de verdad y las necesidades son reales, y si no se convoca nada más para decirle, su hijo anda mal, su hijo se porta mal, el padre viene y el padre se compromete. Y se forma lo que se deberíamos formar en cada escuela, una comunidad donde se aprenda civilidad, porque si cuidamos los bienes del Estado, estamos aprendiendo ciudadanía y cuidado. A partir de ahí, bueno, no tengo que extenderme mucho, pero un día me fui a trabajar convocada para la transferencia de los servicios educativos, así brevemente te lo cuento, y ahí vimos que necesitábamos un edificio. Entonces, trabajando altísima cantidad de horas y sin pagar un peso, con la gente que nunca voy a terminar de dejar de reconocerle a los arquitectos de Invico, diseñamos con los planes nacionales lo que hoy es el edificio que tenemos. Y lo llevé a la escuela, muchos se rieron, lo llevé en septiembre. Y me dijeron, no, esto no va a ser nunca, ¿qué esperanza tenés vos? Y yo mostraba el plano. Y me decían, no sé por qué te entusiasmás. Y bueno, en septiembre lo mostré, en octubre se llamó a licitación, en diciembre se hizo la adjudicación y en marzo del año siguiente estábamos trabajando en la primera parte de este edificio. Así que la siento un poco mía, la institución, la siento un poco de todos los que compartieron conmigo esa idea fuerte de lo que significa educar, que es formar personas íntegras, que es transmitir cultura, que es respeto. Aunque por ahí me saliera un reto, en los años que me desempeñé nunca hice un sumario. Y sin embargo yo fui la más terrorífica, la más autoritaria, según los dichos, pero jamás hice un sumario. Y solo puse amonestaciones a los alumnos. Los profesores se quejaban porque me decían que no los respaldaba. ¿Respaldarlos por qué? Por cosas que ellos habían iniciado, por cosas que muchas veces no eran responsabilidad de los alumnos. No, cuando uno es juez que tiene que amonestar es una sanción, tiene que escuchar a ambas partes. Hicimos grandes cosas, creamos nuevos uniformes, más juveniles, más fáciles de conservar. Y bien, así nos trasladamos a este edificio y fuimos, gracias a que la señora, en realidad ella lo hizo, porque cuando me llamó para decirme que íbamos a inaugurar la GB3 de nuestra escuela, me dijo, María del Mar, ¿por qué no presentaron un proyecto entero? Sí, lo presentamos entero, era un sábado, pero no estaba el proyecto entero, estaba solamente el proyecto del GB3. Nosotros habíamos una propuesta integral con el polimodal. Entonces, en esa propuesta integral estaba el polimodal, mientras que otras 3 instituciones se estaban preparando. Nosotros lo armamos, nos preparamos, generamos las patas del equipo, las patas de la preformación, las patas de legales. Y bueno, y con la señora de Medina Lareu me tachó y me dijo, desde hoy
ustedes no se llaman más, ¿cómo se llaman? Ustedes van a ser el Colegio Polimodal Brigadier Pedro Ferrer, sin ni siquiera una resolución. Pero a partir de ahí nosotros se institucionalizó, se naturalizó y vino el viceministro de la Nación a inaugurar, y realmente tenemos que decir que figuramos en revistas, nos vinieron a visitar muchísimas escuelas y fuimos un modelo de organización del primer polimodal del país, de cual Matilde era la coordinadora del polimodal y Alejandra Manseri la coordinadora del EGB3, con distintos estilos, totalmente distintos y respetados ambos, y con un equipo de profesores que, si los tuviera que nombrar, realmente quizás me olvide alguno y no nos alcanza el tiempo, pero una Susana Costa no la puedo dejar de nombrar, una Graciela Goñalón, digo de la gente que en este momento ya no está, que estudiaron, que apoyaron, que estuvieron, y que codo a codo logramos tener una preparación de excelencia que fue modelo en todo el país. Y cuando inscribíamos teníamos hasta 400 alumnos nosotros de excedente. Ojalá podamos volver a eso, y podamos volver a entender que las historias, este tipo de historias, se hacen en conjunto, pero con compromiso, con pasión, con dedicación, con responsabilidad, con estudio y con amor. Que cumplan un feliz año.